Introducción. La enfermedad renal crónica, ERC, constituye en la actualidad uno de los principales desafíos para la salud pública mundial debido a su carácter progresivo, su elevada prevalencia y el impacto que genera en la calidad de vida de los pacientes. Se estima que más de 700 millones de personas padecen esta patología en el mundo, y su incidencia continúa en aumento como consecuencia del envejecimiento poblacional y de la creciente prevalencia de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad. En el contexto hospitalario, la ERC adquiere particular relevancia por las complicaciones que se derivan de su manejo, entre las cuales la desnutrición clínica se identifica como uno de los factores más frecuentes y de mayor repercusión en el pronóstico de los pacientes. La desnutrición clínica en personas con ERC resulta de una compleja interacción entre inflamación crónica, alteraciones metabólicas, pérdida proteico-energética y restricción alimentaria. Estas condiciones conducen a un deterioro funcional progresivo y a una mayor vulnerabilidad frente a complicaciones durante la hospitalización. La literatura científica ha señalado que los pacientes con ERC que presentan algún grado de desnutrición tienen una recuperación más lenta, un mayor riesgo de complicaciones y requieren una permanencia hospitalaria mayor a la esperada, lo que repercute tanto en el bienestar del paciente como en la eficiencia de los servicios de salud. La estancia hospitalaria prolongada, considerada un indicador de calidad asistencial y de eficiencia hospitalaria, se convierte entonces en una variable crítica al momento de evaluar el impacto de la desnutrición clínica en este grupo poblacional. En el ámbito nacional, la ERC afecta aproximadamente al 12% de la población peruana, con prevalencias aún más elevadas en los estadios avanzados. A pesar de ello, existe una limitada producción científica en torno a la asociación entre desnutrición clínica y estancia hospitalaria prolongada en contextos locales. Particularmente en Tacna, no se dispone de estudios que documenten de manera sistemática esta relación en pacientes hospitalizados, lo que dificulta diseñar estrategias nutricionales y protocolos de atención adaptados a la realidad regional. En consecuencia, esta investigación se plantea como una respuesta a la necesidad de generar evidencia que permita sustentar decisiones clínicas y de gestión hospitalaria orientadas a reducir complicaciones, optimizar recursos y mejorar los resultados en salud. El desarrollo del presente estudio obedece a diversos motivos. En primer lugar, a la urgencia de contar con información confiable que permita dimensionar la magnitud del problema en un hospital de referencia regional. En segundo lugar, a la importancia de establecer fundamentos científicos que apoyen la implementación de programas de evaluación nutricional temprana en pacientes renales crónicos. Y finalmente, a la necesidad de fortalecer la gestión de la atención hospitalaria, reduciendo tiempos innecesarios de hospitalización que conllevan no solo mayor riesgo clínico para el paciente, sino también un impacto económico significativo para la institución y para la familia. Durante el proceso de ejecución del estudio se anticipan dificultades propias del trabajo clínico en hospitales de alta demanda. Entre ellas destacan la disponibilidad limitada de recursos humanos y materiales para la evaluación nutricional sistemática, la variabilidad en el registro de historias clínicas y el acceso restringido a ciertos datos bioquímicos en tiempo real. Estas limitaciones, aunque representan un reto, son también una oportunidad para proponer ajustes metodológicos y validar instrumentos de evaluación que puedan ser aplicados posteriormente en otros contextos hospitalarios. La estructura de este trabajo de investigación se organiza en 5 capítulos. El capítulo primero presenta el problema de investigación, su formulación, los objetivos y la justificación que sustenta su pertinencia científica y social. El capítulo segundo desarrolla la revisión de literatura, abarcando los antecedentes internacionales, nacionales y locales, así como el marco teórico que sustenta las variables en estudio. El capítulo tercero expone la hipótesis, las variables y su operacionalización, lo que constituye la base analítica para el desarrollo de la investigación. El capítulo cuarto describe la metodología aplicada, el diseño de estudio, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Finalmente, el capítulo quinto detalla el procedimiento de análisis, los aspectos éticos, el presupuesto y el cronograma, proporcionando una visión integral de la planificación del estudio. En suma, la presente investigación busca aportar evidencia científica local que permita comprender y dimensionar la asociación entre la desnutrición clínica y la estancia hospitalaria prolongada en pacientes con enfermedad renal crónica. Sus resultados se proyectan a contribuir no solo al ámbito académico, sino también a la práctica clínica y a la gestión hospitalaria, ofreciendo insumos para la toma de decisiones orientadas a mejorar la calidad de la atención en salud en la región de Tacna y en el país. Capítulo I. El problema. 1.1. Planteamiento del problema. La enfermedad renal crónica, ERC, representa un desafío creciente para la salud pública mundial, afectando aproximadamente a 700 millones de personas y generando complicaciones significativas, entre las cuales la desnutrición clínica ocupa un lugar destacado. 1. Esta condición presenta una prevalencia estimada entre el 30% y 50% en pacientes con ERC, atribuible a múltiples factores como restricciones dietéticas estrictas. 2. Alteraciones metabólicas e inflamación crónica, que en conjunto deterioran el estado nutricional y agravan el pronóstico clínico. 3,4. En el entorno hospitalario, la desnutrición clínica se ha asociado de manera consistente con desenlaces adversos, incluyendo el incremento de complicaciones, mayor mortalidad y, especialmente, la prolongación de la estancia hospitalaria. 5 a 7. La estancia hospitalaria prolongada, EHP, se define como aquella que supera un tiempo promedio de hospitalización esperado para un diagnóstico o condición específica, y se considera un indicador crítico de calidad asistencial y eficiencia en la gestión hospitalaria. 8,9. La EHP conlleva un impacto negativo tanto para los pacientes por el aumento de riesgo de infecciones nosocomiales, deterioro funcional y complicaciones físicas y emocionales como para el sistema sanitario, debido al incremento en los costos y la utilización de recursos. 10. Diversos estudios han demostrado que, en pacientes con ERC, la desnutrición clínica incrementa de forma significativa el riesgo de hospitalizaciones prolongadas, lo cual se explica por el compromiso del sistema inmune, la menor capacidad de recuperación y la presencia de comorbilidades asociadas como la anemia y la hipoalbuminemia. La albúmina sérica, en particular, se reconoce como un marcador clave del estado nutricional y un predictor de la duración de la hospitalización. 11. En el contexto peruano, la ERC tiene una prevalencia que supera el 12% en la población general, con cifras mayores en pacientes sometidos a terapias sustitutivas renales. En la región de Tacna, y específicamente en el Hospital Hipólito Unanue, no se dispone de investigaciones publicadas que evalúen de manera sistemática la relación entre la desnutrición clínica y la estancia hospitalaria prolongada en pacientes hospitalizados por ERC. Esta carencia de evidencia local limita la capacidad para implementar estrategias preventivas y protocolos de intervención nutricional que puedan reducir los días de hospitalización y mejorar la evolución clínica. 12. La falta de detección temprana y manejo oportuno de la desnutrición en esta población puede incrementar de forma significativa el tiempo de hospitalización, la carga asistencial y los costos institucionales. Por ello, resulta prioritario desarrollar investigaciones que permitan determinar la magnitud de esta asociación, aportando información que sirva de base para diseñar intervenciones nutricionales específicas y eficientes, orientadas a optimizar la calidad de la atención, disminuir la estancia hospitalaria y mejorar el pronóstico de los pacientes con ERC en el ámbito local y nacional. 1.2. Formulación del problema. La desnutrición clínica se asocia con la estancia hospitalaria prolongada en pacientes con enfermedad renal crónica hospitalizados en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2025. 1.2.1 Problemas específicos. ¿Cuáles son las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con enfermedad renal crónica, según presenten o no estancia hospitalaria prolongada, en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2025? ¿Cuál es la distribución de los grados de desnutrición clínica, evaluados mediante un instrumento validado, en pacientes con y sin estancia hospitalaria prolongada?
¿Cuál es la variación en los valores de albúmina sérica durante la hospitalización y su relación con la estancia hospitalaria prolongada en pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Qué magnitud de asociación existe entre la desnutrición clínica y la estancia hospitalaria prolongada en pacientes con enfermedad renal crónica hospitalizados en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2025? 1.3 Objetivos de la investigación. 1.3.1 Objetivo general. Determinar la asociación entre la desnutrición clínica y la estancia hospitalaria prolongada en pacientes con enfermedad renal crónica hospitalizados en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2025. 1.3.2 Objetivos específicos. Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con enfermedad renal crónica hospitalizados en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, según presenten o no estancia hospitalaria prolongada. Evaluar el grado de desnutrición clínica, mediante un instrumento validado, en pacientes con y sin estancia hospitalaria prolongada. Analizar la variación de los valores de albúmina sérica durante la hospitalización y su relación con la estancia hospitalaria prolongada en pacientes con enfermedad renal crónica. Determinar la magnitud de asociación entre el grado de desnutrición clínica y la estancia hospitalaria prolongada, controlando por variables sociodemográficas y clínicas relevantes. 1.4 Justificación. La enfermedad renal crónica, ERC, y la desnutrición clínica son problemas de alta relevancia en salud pública por su impacto negativo sobre la evolución clínica, la calidad de vida y la mortalidad de los pacientes. La desnutrición en personas con ERC es el resultado de una compleja interacción entre pérdida proteica, catabolismo acelerado e inflamación crónica, lo que conduce a una disminución de la capacidad funcional, mayor susceptibilidad a complicaciones y peor pronóstico. 14. En el contexto hospitalario, la desnutrición clínica se asocia de manera consistente con una mayor probabilidad de estancia hospitalaria prolongada, EHP, definida como la permanencia del paciente por encima del tiempo promedio esperado según su diagnóstico. La EHP, además de incrementar el riesgo de infecciones nosocomiales, úlceras por presión y deterioro funcional, representa una carga económica significativa para las instituciones de salud debido al aumento en la utilización de recursos, costos asistenciales y presión sobre la capacidad hospitalaria. 15. En el Perú, la prevalencia de ERC supera el 12% en la población general, con cifras aún mayores en pacientes en estadios avanzados o en tratamiento sustitutivo renal. Sin embargo, en la región de Tacna, particularmente en el Hospital Hipólito Unanue, no se dispone de estudios que evalúen específicamente la relación entre la desnutrición clínica y la estancia hospitalaria prolongada en pacientes hospitalizados por ERC. La ausencia de esta evidencia limita la formulación de estrategias de intervención que puedan optimizar el manejo clínico, reducir días de hospitalización y mejorar el pronóstico de los pacientes. 16. La relevancia científica de este estudio radica en aportar evidencia local sobre la magnitud de la asociación entre estas dos variables, empleando herramientas de evaluación nutricional validadas y un diseño metodológico que permita controlar posibles factores de confusión. Esto permitirá fundamentar intervenciones tempranas y específicas dirigidas a pacientes con ERC que presenten riesgo de desnutrición, con el objetivo de prevenir la prolongación innecesaria de la hospitalización. Desde una perspectiva social y económica, la identificación temprana y el manejo oportuno de la desnutrición en pacientes con ERC podrían contribuir a disminuir complicaciones, optimizar recursos hospitalarios y mejorar la calidad de vida de un grupo poblacional altamente vulnerable. Además, los resultados de esta investigación servirán como referencia para futuras iniciativas académicas y proyectos de salud pública orientados a la mejora de la atención nutricional en pacientes con enfermedades crónicas en el sur del país. Capítulo 2. Revisión de la literatura. 2.1 Antecedentes de investigación. 2.1.1 Internacionales. Rodríguez Castro AI, et al. En el 2020 buscó reconocer la prevalencia de desnutrición en pacientes hemodializados con enfermedad renal crónica en el año 2020.
Esta investigación utilizó un muestreo no probabilístico en una muestra transversal observacional y descriptiva de 59 pacientes. La historia clínica, el análisis bioquímico, albúmina sérica, las medidas antropométricas, peso, talla, IMC, pliegue tricipital, perímetro braquial y perímetro muscular braquial, y la puntuación global subjetiva, GSV, fueron algunas de las herramientas utilizadas. Se utilizó Stata V14 para el análisis estadístico descriptivo, que incluyó frecuencias absolutas y relativas. Los resultados indicaron que el 32% tuvo desnutrición según peso seco, 3,4% por IMC, 62,7% por pliegue cutáneo, 54,2% por circunferencia muscular y 27,1% por albúmina. Con-VGS, 15,3% presentó algún grado de malnutrición. Se concluyó que la frecuencia de desnutrición varió según el parámetro utilizado, siendo más confiable usar múltiples indicadores para una detección oportuna. 1. Once et al., en su trabajo titulado Análisis de los factores de desnutrición en pacientes hospitalizados con enfermedad renal crónica, realizado durante el año 2022 en China, llevaron a cabo un estudio observacional, con una muestra de 426 pacientes hospitalizados con enfermedad renal crónica, ERC. El objetivo fue evaluar el estado nutricional de los pacientes mediante la evaluación global subjetiva, EGS, y analizar los factores asociados con la desnutrición en esta población. Los resultados principales mostraron que la incidencia de desnutrición fue del 85,7%. Los análisis indicaron que el sexo femenino, la edad mayor o igual que 60 años, la pérdida de peso, la ingesta reducida de alimentos y los niveles reducidos de albúmina sérica, ALB, fueron factores de riesgo significativos para la desnutrición en pacientes con ERC. Además, se observó una correlación negativa significativa entre la desnutrición y los niveles de ALB, prealbúmina, PA, y hemoglobina, HB. El estudio concluyó que factores como el género, la edad, la pérdida de peso, la ingesta reducida de alimentos y los niveles de albúmina sérica están independientemente asociados con la desnutrición en pacientes con ERC, sugiriendo la necesidad de intervenciones nutricionales tempranas y efectivas con el fin de aumentar el bienestar general y retrasar el deterioro de la función renal en estos pacientes. 2. Dye et al., en su trabajo titulado Prevalence and Management Recommendations for Disease-Related Malnutrition in Chronic Kidney Disease Patients with and Without Diabetes en China, realizaron un estudio transversal en una población de pacientes con enfermedad renal crónica, ERC, hospitalizados entre enero de 2020 y enero de 2021. El estudio incluyó un total de 683 pacientes, quienes fueron divididos en subgrupos según su tasa de filtración glomerular y la existencia o no de diabetes mellitus. Utilizando el método diagnóstico de la Global Leadership Initiative on Malnutrition, GLIM, junto con otras evaluaciones nutricionales, este estudio evaluó el riesgo nutricional y la incidencia de desnutrición y malnutrición severa en pacientes con ERC. Los principales resultados mostraron una prevalencia de malnutrición del 16,7% en general, siendo más alta en pacientes con diabetes, 23,7%, que en aquellos sin diabetes, 12,6%. La malnutrición severa fue también más prevalente en pacientes diabéticos, 19,0% frente a 11,4% en no diabéticos, particularmente desde la etapa 3 de la ERC. Este hallazgo destaca la correlación entre el avance de la ERC y el aumento en la incidencia de malnutrición, especialmente en aquellos con comorbilidades como la diabetes. Los autores subrayan la necesidad de intervenciones tempranas para abordar los factores que aceleran el progreso de la ERC y prevenir complicaciones asociadas con la malnutrición en pacientes diabéticos y no diabéticos. 3. Rashid et al., en su trabajo titulado Estimaciones de la desnutrición asociada a pacientes con enfermedad renal crónica a nivel mundial y su contraste con la India, una revisión sistemática basada en evidencia y un metaanálisis, publicado en 2021,
llevaron a cabo un análisis exhaustivo de la prevalencia de desnutrición en pacientes con enfermedad renal crónica, ERC, a nivel mundial y realizaron una comparación con los datos específicos de la India. Este estudio incluyó un metaanálisis de 61 estudios observacionales que evaluaron a 21.119 pacientes con ERC, y tuvo como propósito principal evaluar el impacto de la desnutrición en esta población, debido a sus graves consecuencias sobre la calidad de vida, morbilidad, hospitalización y mortalidad. Los resultados del metaanálisis revelaron que la prevalencia global de desnutrición asociada con ERC fue del 42.7%. Con variaciones entre el 35.2% y el 50.6%. Se observó que los pacientes en diálisis peritoneal presentaban la mayor prevalencia de desnutrición, 45.3%, seguidos por aquellos en hemodiálisis, 43.1%, y los que no recibían diálisis, 38.5%. Además, se encontró una mayor prevalencia de desnutrición en hombres, 20.7%, en comparación con mujeres, 16.4%. En el caso de India, la prevalencia de desnutrición en pacientes con ERC fue particularmente elevada, alcanzando un 56.7%. Con un rango entre 42.4% y 70.0%, superando la prevalencia promedio global y situándose solo detrás de países como México, 73.7%, y Jordania, 61.7%. Estos datos posicionan a India como uno de los países con mayor prevalencia de desnutrición en ERC, lo cual destaca la urgencia de intervenciones específicas para esta población. En conclusión, el estudio subraya la alta prevalencia de desnutrición en pacientes con ERC a nivel mundial, con una incidencia especialmente elevada en India. Se recomienda implementar intervenciones nutricionales centradas en el paciente para mitigar los efectos adversos de la desnutrición y mejorar los resultados clínicos en esta población vulnerable. 4. 2.1.2 nacionales. Munibe Chachi y et al. En el 2021 tuvo como objetivo determinar la prevalencia de desnutrición en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, ERCT, en un hospital nacional de Lima, Perú. Se trató de un estudio observacional, descriptivo y transversal realizado en 155 pacientes ambulatorios en hemodiálisis, seleccionados mediante muestreo por conveniencia. El instrumento empleado fue el Malnutrition Inflammation Score, MIS, complementado con entrevistas y mediciones antropométricas. El análisis estadístico incluyó frecuencias, promedios y prueba chi cuadrado, utilizando SPSS-V20. Los resultados mostraron que el 36% presentó desnutrición moderada a grave y el 73,5% presentó el síndrome de desgaste proteico energético, PEW. El puntaje medio de MIS fue 8,8. Se encontró asociación significativa entre desnutrición y género, P igual a 0,027, siendo las mujeres más afectadas, 42,8% con desnutrición moderada. Se concluyó que un porcentaje considerable de pacientes presentó desnutrición, lo cual resalta la necesidad de implementar estrategias de evaluación y prevención nutricional en esta población vulnerable. 5. Rodríguez Chávez L.A., et al. En el 2024 averiguó qué tan común era la desnutrición entre los pacientes adultos en hemodiálisis con enfermedad renal crónica, ERC, grado V en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Trujillo, Perú. Se utilizó una muestra censal de 105 pacientes mayores a 18 años en una investigación observacional, transversal. El instrumento utilizado fue la escala de malnutrición-inflamación, MIS, y para el análisis estadístico se empleó el SPSS versión 2.5.0, que incluyó porcentajes y frecuencias. Los resultados mostraron que solo el 7,6%, N igual a 8, tenía un estado nutricional normal, mientras que el 92,4%, N igual a 97, presentaba algún tipo de desnutrición, clasificada como leve, 20%, N igual a 21, intermedia, 37,1%,
N igual a 39, y grave, 35,3%, N igual a 37. Se demostró que la desnutrición es bastante frecuente, sobre todo en individuos mayores de 60 años y en aquellos con enfermedades concomitantes como la diabetes mellitus tipo 2, 53,3%, y la hipertensión arterial, 93,3%, lo que subraya la necesidad de tratamientos nutricionales precoces. 6. Munive y et al. En el 2023 buscó determinar la conexión entre el estado nutricional y la adherencia a la terapia dietética en pacientes adultos con enfermedad renal terminal, ERT, en Lima, Perú. Esta investigación fue transversal, observacional, cuantitativa, descriptivo-correlacional y prospectivo. La población fue de 256 pacientes y la muestra estuvo conformada por 155 personas entre 18 y 70 años de edad que recibían hemodiálisis en 3 clínicas del Hospital Nacional Policial Luis N. Sáenz del Perú. Se emplearon herramientas como el cuestionario DDFQ, el puntaje de desnutrición e inflamación, MIS, y los niveles de fósforo en sangre, en una entrevista durante la sesión de hemodiálisis. Se utilizó SPSS para el análisis estadístico. Se demostró que la adherencia dietética y el estado nutricional estaban significativamente correlacionados, P igual a 0,043. El 36% de los participantes presentaban desnutrición moderada. Se demostró que la adherencia dietética influye directamente en el desarrollo del síndrome inflamatorio y la desnutrición. 7. Quesada G. et al. En el 2021 buscaron determinar la relación entre el estado nutricional y el grado de conocimiento sobre alimentación saludable en pacientes con enfermedad renal terminal, ERT, del Hospital Víctor Lasarte Chegaray de Trujillo, Perú. Fueron 70 pacientes conformaron la muestra de esta investigación simple, cuantitativa, descriptivo-correlacional, de corte transversal. Se emplearon 2 instrumentos, el cribado MIS, Malnutrition Inflammation Score, para evaluar el estado nutricional y un cuestionario de 12 preguntas para evaluar los conocimientos alimentarios. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba Chi cuadrado y Excel. Según los resultados, el 71,4% de los encuestados había lo suficiente, mientras que el 28,6% no. Además, el 60% presentaba desnutrición moderada, el 21,4% desnutrición leve y el 14,3% desnutrición grave. No había correlación perceptible entre ambas variables, P igual a 0,446. A pesar de que la mayoría poseía información suficiente, se determinó que ésta no tenía un impacto discernible sobre su estado nutricional. 8. Silva D. et al. En el 2024 buscaron identificar las variables vinculadas al estado nutricional de los pacientes que reciben hemodiálisis en el Hospital Jorge Reátegui Delgado de Piura, Perú. La investigación fue observacional, transversal, cuantitativa y de casos y controles. Se examinaron 184 historias clínicas en total, 92 con desnutrición y 92 con condiciones eutróficas. Los expertos confirmaron la forma estructurada del instrumento. Para el análisis estadístico se utilizó SPSS-V29, que incluyó regresión logística, OR y Chi cuadrado. Según los resultados, el 92,39% de los participantes presentaba anemia grave, el 64,13% una albúmina significativamente baja, el 48,91% desnutrición grave, el 28,26% moderada y el 11,96% leve. Las comorbilidades crónicas, OR, 2,57476 y C95%, 1,2670-5,9910, y un índice de Charlson elevado, OR, 14,80, y C95%, 4,99-43,80, mostraron una asociación significativa. Se demostró que la gravedad de la puntuación de Charlson y las comorbilidades crónicas eran los principales determinantes de la desnutrición en pacientes en hemodiálisis. 9. León D. et al.
En el 2019 buscaron determinar si un programa educativo afectaba el grado de conciencia dietética entre los pacientes que recibían tratamiento en la Clínica Santa Lucía de Trujillo, Perú, que padecían enfermedad renal crónica terminal, ERCT. Para la investigación preexperimental se eligieron 30 pacientes en hemodiálisis mediante un muestreo no probabilístico de conveniencia, y se realizaron pre- y post-pruebas. Antes y después de la sesión de instrucción, se utilizó como instrumento un cuestionario compuesto por 20 preguntas cerradas. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de Wilcoxon. En la prueba previa, el 23%, 7/30, tenía un nivel alto, el 40%, diciembre de 30, tenía un nivel normal y el 37%, noviembre de 30, tenía un nivel bajo. Solo el 7%, 2/30, seguía teniendo un nivel bajo, el 37%, noviembre de 30, tenía un nivel normal y el 56%, 17/30, alcanzó un nivel alto en la prueba posterior. Se demostró que los pacientes con enfermedad renal terminal tenían conocimientos nutricionales considerablemente mejores tras la aplicación del programa de formación, P igual a 0,0010. 2.1.3 locales. No se registran antecedentes. 2.2 Marco teórico. 2.2.1 Insuficiencia renal crónica. Definición. La insuficiencia renal crónica, IRC, es un síndrome clínico caracterizado por una pérdida progresiva y permanente del funcionamiento renal, identificada por una disminución del filtrado glomerular por debajo de 60 ml/min/1,73 m2 por más de 3 meses, 10. Este deterioro progresivo conduce a la acumulación de productos finales nitrogenados, alteraciones en la homeostasis hídrica y electrolítica, disfunción metabólica y endocrina que involucra múltiples sistemas y órganos, condicionando altas tasas de morbilidad y mortalidad. 11. Clasificación por estadios. La ERC se clasifica en 5 estadios en función de la tasa de filtración glomerular estimada, TFG. El estadio 1 corresponde a daño renal con función renal normal, mayor o igual que 90 ml/min, mientras que el estadio 5 o terminal, también conocido como enfermedad renal terminal, ERT, presenta una TFG 15 ml/min, requiriendo terapias sustitutivas como diálisis o trasplante renal. 12. Cada etapa evidencia un incremento proporcional en el peligro de eventos cardiovasculares y muerte, resaltando así la relevancia clínica de una detección temprana y un control apropiado para detener el avance de la patología. Etiología y factores de riesgo. Los principios más comunes de patogenia en la ERC incluyen la hipertensión, la diabetes mellitus, la dislipidemia y las enfermedades congénitas o glomerulares. Más recientemente, la lesión renal aguda, LRA, se ha implicado como un nuevo factor que contribuye al desarrollo o la exacerbación de la ERC a través de vías inflamatorias sistémicas. Algunos como la obesidad central, la disfunción del endotelio, el daño oxidativo, la acidosis metabólica y la disfunción de la microbiota intestinal son predictores del desarrollo de ERC. 13. Manifestación clínica. La presentación clínica de la ERC es polifacética e incluye síntomas de retención de residuos nitrogenados, uremia, anemia, anomalías óseas y minerales, osteodistrofia renal, alteraciones electrolíticas, hipertensión arterial, desnutrición, caquexia y desgaste proteico energético. Este síndrome de desgaste energético proteico se caracteriza por el agotamiento simultáneo de las reservas corporales de proteínas y energía, en asociación con una condición inflamatoria crónica que conduce a una morbilidad y mortalidad significativas en pacientes con ERC terminal. 12. Manejo y tratamiento del paciente con ERC. El abordaje terapéutico de la enfermedad renal crónica implica enfoques integrales destinados a frenar su progresión, reducir las complicaciones y optimizar el bienestar general. Dentro de estas estrategias se contempla el manejo intensivo de factores de riesgo ajustables, como la presión arterial elevada, la diabetes mellitus y las alteraciones lipídicas,
La corrección del desajuste metabólico y electrolítico, la terapia nutricional especializada centrada en la prevención y reversión de la PEW mediante suplementos nutricionales y el control proteico de la dieta, las modalidades dialíticas y el trasplante renal en estadios avanzados. 11. Requiere una evaluación rutinaria y cuidadosa del estado nutricional y la inflamación, utilizando herramientas estandarizadas como la evaluación global subjetiva, SGA, y la puntuación de inflamación por desnutrición, MIS, para mejorar el pronóstico y la supervivencia. 12. 2.2.2 Desnutrición en pacientes con enfermedad renal. Definición. La malnutrición, según la definición de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, es un desajuste entre las necesidades y la ingesta de proteínas y micronutrientes y las necesidades y la ingesta de energía, lo que provoca anomalías en el crecimiento y el desarrollo del sujeto. 14. En los pacientes con enfermedad renal crónica, ERC, la malnutrición suele manifestarse en la forma específica de desgaste energético proteico, DPE, es decir, en una reducción significativa de las reservas proteicas y energéticas corporales. 15. Es altamente prevalente en pacientes en hemodiálisis, en los que puede tener prevalencia variada según la elección de los criterios utilizados para evaluarla. 16. Fisiopatología de la desnutrición en la ERC. La malnutrición en pacientes con ERC se atribuye a procesos multifactoriales como el aumento del catabolismo proteico, la pérdida de nutrientes durante la diálisis, la anorexia asociada a la inflamación crónica y algunas alteraciones metabólicas como la acidosis metabólica y la disbiosis intestinal. 15. Estos factores establecen un círculo vicioso que amplifica el estado inflamatorio, promueve la liberación de citoquinas catabólicas y conduce a un mayor deterioro del estado nutricional, lo que a su vez produce un deterioro clínico general y un agravamiento de la morbilidad y la mortalidad entre estos pacientes. 14. Causas de malnutrición en pacientes con ERC. Existen diversos factores de malnutrición entre los pacientes con ERC, entre los que destacan la reducción del consumo calórico proteica, la inflamación crónica, la existencia de enfermedades concomitantes y las complicaciones de la terapia dialítica. 16. El catabolismo exacerbado debido a los procesos inflamatorios sistémicos, los cambios hormonales asociados a la resistencia del anabolismo a las hormonas y la pérdida de proteínas a través de la hemodiálisis y la anorexia asociada a la acidosis metabólica constituyen las causas primordiales que favorecen el desarrollo de la desnutrición. 14. Implicaciones clínicas y pronóstico. Las consecuencias clínicas de la malnutrición en personas con enfermedad renal crónica son numerosas y graves, e incluyen una mayor frecuencia de infecciones, una mala cicatrización de las heridas, un deterioro funcional y un aumento general de la morbilidad y la mortalidad, sobre todo en relación con los eventos cardiovasculares. 16. El bajo nivel de albúmina sérica, por ejemplo, está estrechamente relacionado con un peor pronóstico de supervivencia y complicaciones clínicas. Asimismo, un IMC reducido y el estado nutricional evaluado mediante herramientas como la valoración global subjetiva, GSV, son indicadores clave para identificar a los pacientes con mayor riesgo de mal pronóstico. 14. 2.2.3 Evaluación nutricional en pacientes con IRC. Métodos antropométricos. La evaluación antropométrica es esencial en pacientes con IRC, implicando parámetros clave como el peso corporal postdiálisis, talla, circunferencia braquial, CB, pliegue cutáneo tricipital, PTC, índice de masa corporal, IMC, circunferencia muscular braquial, CMB, y área muscular del brazo, AM. Estos indicadores permiten una determinación precisa del estado nutricional mediante fórmulas específicas, por ejemplo, el IMC calculado como peso dividido por talla al cuadrado, IMC igual a peso barra diagonal talla superíndice 2, Curvelo Rodríguez et al., 2017. Una adecuada interpretación de estos parámetros proporciona una herramienta diagnóstica crítica para identificar malnutrición leve, moderada o severa en pacientes con IRC, considerando variaciones antropométricas específicas que reflejan reservas corporales y estado nutricional general. 17. Parámetros bioquímicos.
Los parámetros bioquímicos fundamentales en la valoración nutricional de los enfermos con ERC son la albúmina, la prealbúmina, el colesterol total, el hematócrito, la creatinina, las proteínas totales, el hierro sérico y los triglicéridos. Estos marcadores bioquímicos reflejan el estado nutricional y tienen una correlación significativa con el pronóstico de los pacientes. En particular, destaca la albúmina sérica como un marcador importante para el pronóstico de supervivencia en pacientes dializados, con una significación 3,5 G/DL, que incrementa notablemente la mortalidad de forma significativa, 18. Por ello, el registro periódico y sistemático de estos parámetros es importante para la prescripción más temprana de riesgos nutricionales e intervenciones oportunas. Herramientas de cribado nutricional, GLIN, SGA, MIS. Las herramientas de cribado como la Iniciativa de Liderazgo Global sobre Malnutrición, GLIN, la Evaluación Global Subjetiva, SGA, y la puntuación de inflamación por malnutrición, MIS, desempeñan un papel clave en la detección precoz del riesgo nutricional en pacientes con ERC. A partir del uso de estas técnicas, los pacientes se clasifican en función de diversos criterios. Entre ellos se incluyen el cambio en los bioquímicos, la ingesta mínima de proteínas y energía, la masa corporal magra mínima o la gran pérdida de peso corporal, y la pérdida porcentual de grasa corporal total. La combinación de estos criterios facilita un diagnóstico integral y permite una intervención nutricional precoz y específica, crucial con el fin de optimizar el desenlace clínico y el bienestar general de estos dichos pacientes. 18. Controlling Nutritional Status, CONUT. El Controlling Nutritional Status, CONUT, fue desarrollado por Uli Barry, 19, el cual se define como una herramienta de cribado nutricional automatizada para su uso entre pacientes hospitalizados como sistema de prevención, detección temprana y monitoreo de la desnutrición. Este surge debido a la necesidad de un método estandarizado, objetivo y rentable que permita una evaluación rápida del estado nutricional únicamente con parámetros bioquímicos de rutina. Como el CONUT puede calcularse en los sistemas informáticos del hospital y no hay necesidad de exámenes adicionales o manipulaciones para determinar su valor como otros métodos más subjetivos o complicados, facilita la aplicación a gran escala en el trabajo clínico. Su validez ha sido ampliamente probada en estudios realizados en el Hospital Universitario de la Princesa, donde ya se ha evaluado su sensibilidad, especificidad y concordancia con otros métodos de referencia. En la validación inicial en una muestra de 53 pacientes, se obtuvo un índice kappa de 0,669, una sensibilidad del 92,3% y una especificidad del 85%, lo que indica una buena concordancia con la evaluación nutricional completa, BEN, 19. En una segunda validación, con una muestra más extensa de 161 pacientes, se comparó el CONUT con la valoración global subjetiva, obteniendo un índice kappa de 0,681 área bajo la curva ROC de 0,862 que confirmó su capacidad clínica como un cribado nutricional confiable en la práctica hospitalaria. 20. Este sistema implica la medición de tres parámetros bioquímicos principales: albúmina sérica, colesterol total y recuento absoluto de linfocitos. Estas variables se ingresan en un algoritmo para su procesamiento automático y se asigna una puntuación global que expresa con precisión el grado de deterioro nutricional. 19. Según esta puntuación, los pacientes se dividen en diferentes niveles de riesgo de desnutrición: sin riesgo, 0 a 1 punto, bajo riesgo, 2 a 4 puntos, moderado riesgo, 5 a 8 puntos, y grave riesgo, 9 a 12 puntos. Tal estratificación facilita la identificación temprana de sujetos en riesgo, permitiendo así una provisión temprana de soporte nutricional individualizado. 21,22. Es importante notar que el CONUT ha permitido identificar un alto riesgo en el cribado, y ha demostrado su capacidad predictiva en varias patologías, en particular aquellas vinculadas con las enfermedades cardiovasculares y neoplasias, pero no debería aplicarse en pacientes pediátricos o críticamente enfermos, ya que en estos casos también son necesarias evaluaciones nutricionales más específicas.
Sin embargo, en el contexto de la población general del hospital, el CONUT es una herramienta práctica, reproducible y clínicamente relevante para detectar y tratar la desnutrición hospitalaria. 23. Directrices actuales. Las directrices actuales hacen hincapié en la necesidad de calcular con precisión las necesidades nutricionales teniendo en cuenta la edad, el peso, el sexo, el nivel de actividad y el grado de desnutrición existente. La evaluación nutricional debe ajustarse en función de las fases de la ERC, como el tratamiento conservador, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Las recomendaciones establecen ingestas diferenciadas de proteínas de 0,6-0,8 g/kg/día en la terapia conservadora hasta un máximo de 1,7 g/kg/día en los métodos de terapia renal sustitutiva continua, con el añadido de una ingesta energética equilibrada de 30 a 35 kcal/kg/día. También sugieren la monitorización continua y el ajuste de los niveles de micronutrientes porque la pérdida de sesiones de diálisis es sustancial. 18. 2.2.4 Estancia hospitalaria y estancia hospitalaria prolongada, EHP. 2.2.4.1 Definición conceptual y definición operativa del estudio, 7 días. La estación hospitalaria es definida como el tiempo que un paciente permanece en el hospital, medido por la diferencia de días entre la fecha de egreso y la de ingreso, donde no se considera la fecha de egreso para el conteo. Asimismo, cuando se egresa el mismo día de ingreso, se computa de igual manera como un día, 24. Esta cantidad de días debe siempre ser el mínimo necesario para conseguir que el paciente retorne a un estado de salud que permita su atención de manera ambulatoria, de ser requerida. Por ello, el tiempo de permanencia o estancia hospitalaria es un importante indicador de la eficiencia y aprovechamiento de los recursos hospitalarios. 25. Este periodo de permanencia o estancia hospitalaria suele promediarse para obtener un indicador de calidad y eficiencia de la atención. Además, el promedio suele usarse como base para determinar cuándo una estancia hospitalaria es prolongada. 26. Estancia hospitalaria prolongada, EHP. Esta se define como un tiempo de permanencia hospitalaria superior al estimado para el tratamiento inmediato de un problema específico, siendo indicador de una inadecuada o deficiente calidad de la atención o un mal uso de los recursos hospitalarios. Moreno Ruiz et al., 2022. Las estancias prolongadas en el hospital son consideradas un problema del sistema de salud en todo el mundo, ya que además de saturar la capacidad del establecimiento aumentan el riesgo de contraer alguna enfermedad intrahospitalaria e impactan los costos de atención por paciente. 27. Hay diferentes criterios para definir si una estancia hospitalaria es prolongada o no. Diversos autores proponen el punto de corte en valores entre 3 y 30 días, complicando un consenso sobre lo prolongado que puede ser un tratamiento, considerando también las diversas enfermedades. 28. Este promedio suele calcularse dividiendo el total de días paciente entre el total de egresos. 26. Reduciendo la brecha de días, estos suelen oscilar entre 6 y 8. Lo que podría indicar la semana de permanencia como un buen punto de corte para definir operativamente una estancia hospitalaria prolongada. 2.2.4.2 Determinantes de la estancia en ERC. Existen diferentes factores que pueden afectar a la estancia hospitalaria y prolongarla por encima del promedio, como algún tipo de complicación durante el tratamiento, infecciones o por motivos de observación, cuando el caso se complica. Asimismo hay factores debidos a la atención propiamente o la eficiencia de esta, como la insuficiencia de pruebas realizadas al comienzo de la atención o durante la estancia, la lentitud de obtención de resultados de algunas pruebas, la falta de materiales o equipos que demoren algún tipo de intervención, la escasez de personal o de recursos necesarios para una atención efectiva, entre otros. 29. Un factor que debe tomarse en cuenta pues muestra diferencias al momento de evaluar los promedios de estancia hospitalaria es la presencia de enfermedades crónicas, siendo las más comunes la hipertensión y la diabetes mellitus. 30. A ellas se les ha sumado en tiempo reciente la enfermedad renal crónica, ERC, que afecta alrededor del 11% de la población peruana.
31, superando en prevalencia a la diabetes, que se presenta en aproximadamente el 5% de la población, 32. Los pacientes con ERC suelen mostrar un promedio mayor de permanencia en hospitales, llegando muchas veces a una estancia hospitalaria prolongada por diversos motivos, muy apartes de factores comunes como la edad, la necesidad de más pruebas o mayor observación y la gravedad de la enfermedad. Es usual que durante la atención lleguen a necesitar diálisis o que el tratamiento produzca síntomas que deben ser tratados en el momento y que pueden extender la hospitalización, además de aumentar el riesgo de infecciones intrahospitalarias, lo que solo recalca la necesidad de asegurar la calidad y eficiencia de la atención. 33. 2.2.4.3 Impacto clínico y económico de la EHP. La estancia hospitalaria siempre debe ser solo la requerida para estabilizar al paciente a una condición donde pueda continuar su vida o pueda recibir atención ambulatoria, si la necesita, por lo que se intenta no prolongarla, pues esto no solo genera un costo para el hospital, sino que aumenta el costo de bolsillo de pacientes y familiares y aumenta los riesgos propios de una hospitalización, como las infecciones intrahospitalarias o las afecciones por sedentarismo. 26. Respecto al lado económico, se sabe que el gasto por hospitalización en Perú varía dependiendo del establecimiento y los servicios de los que se haga uso, aun si la mayoría de la población tiene un seguro que pueda cubrirlo. Se debe aumentar el costo de oportunidad por el cese productivo y los gastos adicionales que cualquier atención implica. 2.2.5 Bases conceptuales. 2.2.4 Best Conceptual. Enfermedad renal crónica, ERC cuadro clínico de deterioro continuo y permanente de la función renal, definido por una tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml/min/diagonal 1,73 m2 por un periodo mínimo de 3 meses. 11. Desnutrición, afección debida a un desequilibrio entre la ingesta y las necesidades corporales de proteínas y energía, que conduce a un profundo agotamiento de las reservas energéticas y proteicas del organismo. 15. Valoración global subjetiva, VGS son herramienta de valoración nutricional que evalúa factores clínicos tales como variaciones en el peso, consumo alimentario, molestias digestivas, rendimiento funcional y estado físico con el fin de evaluar la condición nutricional del paciente. 18. Malnutrition Inflammation Score, MIS instrumento que evalúa factores nutricionales e inflamatorios simultáneamente, utilizado principalmente en pacientes que padecen insuficiencia crónica con el objetivo de detectar el síndrome de malnutrición proteico-energético. 18. Global Leadership Initiative on Malnutrition, GLIN criterios internacionales de diagnóstico que identifican y clasifican la malnutrición en función de la presencia de pérdida de peso involuntaria, pérdida de masa muscular, bajo índice de masa corporal, inflamación o enfermedades concomitantes que afectan al estado nutricional. 34. Índice de masa corporal, IMC es una medida que examina la correlación entre el peso y la altura, expresada por el peso, kg, dividido por la altura al cuadrado, metros cuadrados, y se utiliza para diagnosticar categorías de peso como desnutrición, normal, sobrepeso y obesidad. 17. Estancia hospitalaria, es la cantidad de días que un paciente permanece en el hospital durante su atención, se calcula de la diferencia entre la fecha de egreso y la de ingreso, sin considerar la primera. 26. Estancia hospitalaria prolongada, EHP es el tiempo de permanencia hospitalaria superior al estimado para el tratamiento de un problema específico, este puede variar entre los 3 a días, pero suele establecerse en las estancias superiores a una semana, 7 días. 26,28. Tasa de filtración glomerular, TFG indicador clave del desempeño renal que estimula el volumen de sangre filtrada por minuto en los glomérulos, utilizado para clasificar la gravedad y las fases de la insuficiencia renal crónica. 11. Pérdida de energía proteica, PW síndrome de insuficiencia renal crónica que se define por la disminución concurrente de reservas proteicas y energéticas, con una fuerte correlación con un estado inflamatorio crónico y con una mayor morbilidad y mortalidad. 13. Diálisis,
terapia de sustitución parcial de la función renal, que elimina las toxinas y el exceso de agua cuando los riñones no pueden hacerlo eficazmente, esencial en fases avanzadas de la insuficiencia renal crónica. 11. Inflamación crónica, estado de inflamación a largo plazo común entre las personas afectadas por enfermedad renal crónica, responsable del empeoramiento de la nutrición, la progresión de la enfermedad renal y otras complicaciones relacionadas con la malnutrición. 12. Capítulo 3. Hipótesis, variables y operacionalización de variables. 3.1 Hipótesis. ¿Existe asociación entre la desnutrición clínica y la estancia hospitalaria prolongada en pacientes con enfermedad renal crónica hospitalizados en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2025? 3.2.1 Hipótesis específicas. Existen diferencias en las características sociodemográficas y clínicas entre los pacientes con enfermedad renal crónica que presentan estancia hospitalaria prolongada y aquellos que no la presentan. El grado de desnutrición clínica, medido mediante un instrumento validado, es diferente entre los pacientes con y sin estancia hospitalaria prolongada. La variación de los valores de albúmina sérica durante la hospitalización se asocia con la estancia hospitalaria prolongada en pacientes con enfermedad renal crónica. El grado de desnutrición clínica se asocia de manera significativa con la estancia hospitalaria prolongada, incluso después de controlar por variables sociodemográficas y clínicas relevantes. 3.2 Operacionalización de las variables. Variable 1. Desnutrición clínica. Variable 2. Estancia hospitalaria prolongada. Operacionalización de variables. Variables indicadores categorías escala de medición. Grado de desnutrición nivel de desnutrición en pacientes renales medida a través del CONUT-1. Sin riesgo nutricional, 0 a 1 punto. 2. Riesgo nutricional bajo, 2 a 4 puntos. 3. Riesgo nutricional moderado, 5 a 8 puntos. 4. Riesgo nutricional grave, 9 a 12 puntos, ordinal. Estancia hospitalaria prolongada días de hospitalización registrados en la historia clínica 1. Menor o igual que 7 días, estancia normal. 2. 7 días, estancia prolongada, ordinal. Sexo condición biológica del paciente registrada en la historia clínica. 1. Varón. 2. Mujer nominal. Edad años cumplidos que se encuentra registrado en la historia clínica. 1. 18 a 29 años. 2. 30 a 59 años. 3. 60 años a más. Razón. Zona de vivienda espacio geográfico donde reside el paciente según el registro de la historia clínica. 1. Urbana. 2. Rural nominal. Antecedente familiar con IRC pariente biológico con IRC tipificado en la historia clínica. 1. Sí. 2. No nominal. Diagnóstico de hipertensión arterial presencia de hipertensión arterial tipificada en la historia clínica. 1. Sí. 2. No nominal. Diagnóstico de diabetes presencia de diabetes mellitus tipo 2 registrada en la historia clínica. 1. Sí. 2. No nominal. Diagnóstico de dislipidemia presencia de dislipidemia tipificada en la historia clínica. 1. Sí. 2. No nominal. Consumo de tabaco presencia de consumo de tabaco tipificado en la historia clínica. 1. Sí. 2. No nominal. Creatinina. Valores de creatinina sérica registrados en la historia clínica. 1. Valores expresados en mg/DL razón. Capítulo 4. Metodología de la investigación. 4.1 Diseño de la investigación. Será un estudio no experimental, retrospectivo, observacional y transversal dado que no se manipularán deliberadamente las variables, sino que se analizarán tal como se encuentran registradas en las historias clínicas de los pacientes. La investigación será de tipo retrospectivo, porque los datos provendrán de fuentes secundarias tales como de los registros clínicos y resultados de laboratorio obtenidos durante las hospitalizaciones previas de los pacientes con enfermedad renal crónica atendidos en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2025-35. El estudio se enmarca dentro del enfoque aplicado,
ya que los resultados permitirán generar evidencia útil para orientar estrategias de intervención nutricional y mejorar la gestión hospitalaria, trascendiendo el ámbito teórico hacia la práctica clínica. 36. El estudio será de nivel descriptivo correlacional, también llamado asociativo, dado que se buscará, además de la descripción de las variables, determinar la asociación entre estas para el caso. Se buscará evaluar la relación entre la desnutrición clínica y la estancia hospitalaria prolongada en pacientes con enfermedad renal crónica. 37. Ámbito de estudio. La investigación se realizará en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, un establecimiento de categoría 2-2 ubicado en la ciudad de Tacna, Perú. Este hospital es el principal centro de referencia en la región, dado que brinda atención médica especializada y de alta complejidad tanto a la población urbana como rural. El estudio estará centrado en personas adultas con enfermedad renal crónica que reciban atención en el área de urgencias del hospital en el año 2025. 4.2 Población y muestra. Población. La población de estudio estará constituida por los registros clínicos de pacientes adultos, mayor o igual que 18 años, con diagnóstico confirmado de enfermedad renal crónica, hospitalizados en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2025. Dicha población comprende a todos los pacientes que, durante su estancia hospitalaria, cuenten con resultados bioquímicos completos que permitan calcular el puntaje CONUT. Criterios de inclusión. Historias clínicas de pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedad renal crónica, independientemente del estadio o tratamiento dialítico recibido. Registros clínicos de pacientes mayores de 18 años hospitalizados en cualquier servicio durante el periodo de estudio. Historias clínicas que contengan de forma completa los valores bioquímicos y clínicos necesarios para la aplicación del instrumento CONUT y la determinación de la estancia hospitalaria. Criterios de exclusión. Historias clínicas incompletas o con datos faltantes en alguno de los parámetros requeridos. Registros duplicados, ilegibles o pertenecientes a pacientes sin diagnóstico confirmado de enfermedad renal crónica. Historias clínicas correspondientes a pacientes con diagnósticos agudos o enfermedades terminales no relacionadas con la enfermedad renal crónica. Muestra. La muestra estará conformada por todas las historias clínicas que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión establecidos, registradas en los archivos clínicos del hospital durante el año 2025. Dado el carácter retrospectivo del estudio, se aplicará un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando los expedientes disponibles que contengan información completa y verificable para el análisis estadístico. 35. 4.3 Técnica y ficha de recolección de datos. 4.3.1 Técnica. Se empleará la técnica de revisión documental, la cual consiste en el análisis sistemático de fuentes secundarias, en este caso las historias clínicas y registros hospitalarios de los pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedad renal crónica. Esta técnica permitirá obtener información precisa y verificable sobre las variables sociodemográficas, clínicas y bioquímicas de los pacientes, registradas durante su hospitalización. 35. A partir de estos datos se calculará el puntaje Controlling Nutritional Status, CONUT, basado en los valores de albúmina sérica, colesterol total y recuento de linfocitos, con el fin de determinar el grado de desnutrición clínica. Asimismo, se registrará la duración de la estancia hospitalaria, medida en días desde el ingreso hasta el egreso consignado en la historia clínica. 35. 4.3.2 Instrumentos. Para la recolección de información se utilizará una ficha de recolección de datos estructurada, diseñada para registrar de manera ordenada y sistemática la información extraída de las historias clínicas y reportes de laboratorio de los pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedad renal crónica. Datos sociodemográficos, sexo, edad y zona de residencia. Datos clínicos, diagnóstico confirmado de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, antecedente familiar de enfermedad renal crónica, consumo de tabaco y valores de creatinina sérica. Desnutrición clínica, evaluada mediante el puntaje Controlling Nutritional Status, CONUT, calculado a partir de los valores de albúmina sérica,
colesterol total y recuento de linfocitos consignados en los reportes de laboratorio. Este instrumento clasifica a los pacientes en 4 categorías: sin riesgo nutricional, 0, 1 punto, riesgo bajo, 2, 4, riesgo moderado, 5, 8, y riesgo grave, 9, 12. Estancia hospitalaria prolongada, determinada según el número de días de hospitalización registrado en la historia clínica. Para fines operativos, se considerará prolongada toda estancia superior a 7 días, de acuerdo con la literatura vigente. La ficha será validada por juicio de expertos en nutrición clínica y metodología de la investigación, a fin de garantizar la coherencia y pertinencia de los indicadores registrados en relación con la información disponible en las historias clínicas. Capítulo V. Procedimiento de análisis. 5.1 Procedimiento de recojo de datos. Una vez aprobado el presente proyecto de investigación por el Comité de Ética y la Oficina de Titulación de la Universidad Privada de Tacna, se efectuarán los siguientes procedimientos. A. Se presentará una carta de permiso dirigida al director del Hospital Hipólito Unanue de Tacna solicitando la autorización para ejecutar el presente estudio. Esta carta será entregada a mesa de partes del nosocomio mencionado. B. Tras la aceptación de la solicitud, se concertará una reunión con el personal médico encargado del servicio de emergencia y el jefe de estadística con la finalidad de brindarles información sobre los propósitos y alcances del presente trabajo y, además, coordinar los horarios para la recolección de datos. C. Durante el periodo de recolección de datos, se realizará la revisión sistemática de las historias clínicas de los pacientes adultos diagnosticados con enfermedad renal crónica que hayan sido hospitalizados en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2025 y que cumplan con los criterios de inclusión establecidos. La recolección de la información se efectuará previa autorización institucional, garantizando la confidencialidad y el anonimato de los registros revisados. De la información será obtenida de manera retrospectiva mediante una ficha estructurada de recolección de datos, la cual incluirá variables sociodemográficas, clínicas y nutricionales. El estado nutricional se evaluará utilizando el puntaje Controlling Nutritional Status, CONUT, calculado a partir de los valores de albúmina sérica, colesterol total y recuento de linfocitos registrados en los reportes de laboratorio. Los datos obtenidos serán organizados, tabulados y codificados para su posterior procesamiento estadístico con el software ASPIESAS versión 27. Procesamiento de los datos. Los datos obtenidos a partir de la revisión de historias clínicas serán codificados y procesados utilizando el programa estadístico SPSS, versión 27. En primer lugar, se efectuará un análisis descriptivo de las variables de estudio. Para las variables categóricas nominales, sexo, zona de residencia, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, consumo de tabaco, diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia, se emplearán frecuencias absolutas y relativas, %. En el caso de las variables ordinales, estadios de enfermedad renal crónica, grado de desnutrición clínica y estancia hospitalaria prolongada, se presentarán mediante tablas de distribución de frecuencias. Finalmente, para las variables numéricas, edad y niveles de creatinina sérica, se calcularán medidas de tendencia central, media y mediana, y de dispersión, desviación estándar y rango intercuartílico, con el propósito de describir el comportamiento de la población analizada. Posteriormente, se efectuará un análisis inferencial con el fin de determinar la asociación entre la desnutrición clínica y la estancia hospitalaria prolongada. Para ello se empleará la prueba de chi cuadrado de independencia, superíndice 2, en variables categóricas y se calcularán las razones de prevalencia o odds ratio, OR, con intervalos de confianza al 95% como medidas de asociación. El nivel de significancia estadística se establecerá en P0.05. 5.2 Consideraciones éticas. El presente trabajo de investigación optará por preservar los principios de la investigación propuestos en el Código de Ética de la Universidad Privada de Tacna, 38. De esta manera, se utilizará bibliografía actualizada y consistente sobre las variables de estudio, así,
Por ejemplo, las características sociodemográficas y clínicas consideradas en este estudio presentan respaldo científico de estar asociadas a la insuficiencia renal crónica. Por otra parte, se resguardará en todo momento la confidencialidad evitando cualquier posible daño. Por último, los resultados finales serán publicados de manera abierta y compartidos con las autoridades del nosocomio objeto de estudio como beneficio social a la investigación. Presupuesto. Nota, el financiamiento del estudio será aportado en su totalidad por la investigadora. Cronograma.